Hola, hola queridos hermanos, gusto saludarlos nuevamente. Hoy día vamos a ver el último tema de esta serie de predicaciones y acerca del rol sacerdotal. Y hoy vamos a llamar este tema la praxis. Se entiende que la praxis es la práctica del rol sacerdotal que es puente que construye el reino de los cielos. Ese va a ser nuestro tema hoy día. La praxis o práctica que el rol sacerdotal es puente que construye el reino de los cielos. Esa va a ser nuestra temática, nuestro enfoque o nuestro pensamiento para poder estar abordando este tema hoy día. ¿Ya? Bueno, damos gracias al Señor porque creemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder llevar a cabo el rol sacerdotal en casa. Sean los matrimonios juntos o estén solos él o ella, o los jóvenes también que pueden aplicar este rol sacerdotal a sus propias vidas, es también necesario poder comenzar a realizarlo ahora, para que cuando ya lleven más años dentro de lo que es la iglesia, como hijo o hija del Señor, también puedan fuertemente aplicar el rol sacerdotal. Muy bien, entonces hoy día. Interesante que esta palabra de sacerdote viene del latín pontifex, ¿ya? Es una palabra que se usa y se usó mucho tiempo y que esta palabra significa constructores de puente entre la divinidad y la humanidad. Esa es la función del sacerdote. Y como digo, esta palabra es conocida también como en el latín pontifex. La mediación que hace o que hacía, y claro, que sigue haciendo el sacerdote frente a Dios como divinidad y también nosotros que somos parte de nuestra humanidad. Es bonito pensar en esto porque cuando hablamos de que somos puente, la práctica de ser sacerdotes es la idea de que somos un puente, somos un mediador también en cierta medida. Y de esa manera estamos construyendo el reino de los cielos. En primer lugar, el reino de los cielos se construye a través de vidas. Esto es precioso porque Dios nos usa para poder llevar a cabo su reino. Nos va a ocupar, nos va a utilizar como un medio para poder llevar a cabo su reino glorioso. Como digo, el reino de los cielos se construye a través de vidas. Lo hizo a través del Hijo de Dios. Si ustedes pueden ver en sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10, ahí tenemos esa construcción que Jesucristo, siendo un puente, un mediador, aquí Dios el Padre usó esa forma de vida, el Cristo encarnado, el Cristo glorificado, el Cristo que vino del cielo al mundo, a la humanidad, y a través de las vidas el reino de los cielos se va construyendo. O sea, somos un puente, somos una fuente de bendición para la humanidad, para, en este caso actual, para el esposo, la esposa y la familia. Lo hizo de esta manera. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Ustedes pueden leer esos textos en casa porque en eso está centrado lo que es el rol sacerdotal también. Lo hizo también a través de los apóstoles. Los apóstoles también fueron vidas que Dios, y a través de Jesucristo, les dio esa tarea de ser un puente, un medio de bendición. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42, tenemos una porción bíblica ahí que es muy bonita. Yo simplemente voy a mencionar algunas cosas de este párrafo bíblico. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ahí tenemos el discípulo, y dijeron a Pedro, uno de los discípulos,
y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces le dijo Pedro: arrepiéntanse, bautícense, conviértanse a Cristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí tenemos otra forma de cómo Dios interviene para formar su reino celestial, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Entonces, cuando Él decidió armar todo lo que es su reino, usa vidas. Lo hizo a través de Jesús, su amado Hijo, lo hizo también a través de los apóstoles. Y ahora es bueno mencionar también que lo hace con todos los conversos de todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, tenemos esa base bíblica ahí para sostener esto, que el reino de los cielos lo construye a través de todos los conversos de todos los tiempos. Y dice la Biblia: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y así reinaremos sobre la tierra. Entonces, Apocalipsis, este autor del libro de Apocalipsis, también nos enseña esto, de que a través de todos los conversos de todos los tiempos, estamos construyendo el reino de los cielos. Y cuando hablamos del rol sacerdotal, nos indica eso en el fondo. Somos un medio de bendición para otros. Somos un canal de bendición para otras vidas. Así que lindo es pensar en esto, de que Dios nos ha de usar para que podamos, a través de nuestro rol sacerdotal, poder construir nuestros hogares, nuestras familias, con el conocimiento de Dios, insertar en ellos la verdad bíblica, colocar en los pequeños hijos aún que están en medio nuestro esa maravillosa palabra de Dios que es necesaria que todos los puedan conocer. Entonces, seguimos diciendo que el reino de los cielos se construye a través de vidas. Lo hizo el Padre Dios a través de Jesucristo, su amado Hijo. Lo hizo a través de los apóstoles. Lo hace también a través de todos los conversos de todos los tiempos. Y gloria al Señor por eso. En segundo lugar, se construye también a través de los formadores del reino de Dios. ¿Quiénes son los formadores del reino de Dios? En este sentido decimos que son los educadores del reino. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí tenemos la base bíblica para decir que el reino de los cielos se construye a través de los formadores. Dice el texto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y a otros pastores y también maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor. Ahí tenemos también otro texto que nos anuncia y nos dice que este reino de Cristo se va construyendo a través de los mismos educadores. Algunos les llaman los educadores, los ministerios que son de enseñanza, los seminarios teológicos, los institutos teológicos, también las universidades o universidades teológicas, en donde están todos estos formadores del reino de los cielos. Entonces, el reino de Dios que va armándose en este tiempo en predicar el evangelio, prepararnos primero para prontamente educar, para enseñar, se va construyendo de esta manera. Hay universidades teológicas, bíblicas, en algunos países, y eso es muy maravilloso. En otros países hay seminarios e institutos teológicos que son los lugares o los centros de educación bíblica para poder enseñar a otros. La iglesia también, todos somos puente, todos los creyentes, no solamente Jesucristo es un medio de bendición. La tarea fue entregada a nosotros, a los apóstoles también.
los conversos de todos los tiempos, los educadores o los formadores de la iglesia son los que vamos construyendo el reino de Dios. Y la iglesia, todos somos puente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este llamado, fuisteis llamados, eso es la iglesia, ustedes y yo. Sabiendo que fuisteis llamados, esa es la iglesia, para que heredaseis bendición. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos el rol sacerdotal en nuestras casas, papá y mamá, aquellos que están solitos, ella o él, también pueden hacerlo, y estamos siendo una fuente de puente. Eso es lo que hace un rol sacerdotal. Somos una forma de puente en que podemos ser de bendición para que otro llegue al otro lado. Esa es la idea de ser el rol, de llevar a cabo el rol sacerdotal. Dios usa en nuestras vidas, queridos hermanos, matrimonios y hermanos que están solitos también, use nuestra vida para que podamos ser un puente, una bendición de esta manera como el rol sacerdotal en nuestros hogares. Letra B. Aquí tenemos algunos ejemplos claros, o muy claros, diría yo, de los constructores del reino de los cielos. Tengo tres ejemplos de que realmente somos constructores o somos una forma de puente, somos sacerdotes para poder construir el reino de los cielos. Vemos algunos claros ejemplos acá que yo tengo. Por ejemplo, Lucas, capítulo 11, y Mateo también, capítulo 6, versículos 9 al 15, que tiene que ver con el modelo de la oración, el Padre Nuestro. Esto es interesante porque cuando el discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar, hay una cosa muy importante en esto. El discípulo ve a Jesús orar. Y si hay algo que le impresiona al discípulo es la forma de cómo oró Jesús. Y entonces cuando escribe Mateo, el evangelista, él escribe y ahí instala el modelo de la oración, el Padre Nuestro. Entonces, lo que se da cuenta uno aquí en esta solicitud del discípulo es que el discípulo se presenta ante Jesús con una forma de oración, un estilo de oración que había aprendido de Juan el Bautista y en el contexto también de la ley mosaica. Entonces, había un estilo, una forma que tenía el discípulo, pero cuando ve a Jesús orar, realmente el discípulo queda impactado de cómo Jesús estaba orando. Es decir, cuando entonces enseñó el Padre Nuestro, se da cuenta que aquí, con esa visión que tenía el discípulo, Jesús lo coloca en una cosmovisión, algo mucho más grande de lo que el discípulo había visto. Entonces, en esa condición nos pone el Señor Jesucristo, porque aquí hay una cosmovisión acerca de la oración. No solamente el Padre Nuestro como un rezo, que lo vimos el año pasado, ¿no? Sino que más bien es una cosmovisión, orar por el reino de los cielos, para que el reino de los cielos sea acercado. Y cuando tocamos ese punto, estamos hablando de que el reino de los cielos es acercado cuando yo oro, ustedes oran para que su hijo sea convertido, para que la hija se convierta a Cristo, para que el papá y la mamá puedan llegar a conocer a Cristo. Entonces, en esa cosmovisión instaló Cristo a la iglesia. Y todos los días tenemos que vivir en esa cosmovisión. Orar por el reino de Dios para que venga la familia. Orar para que venga tu reino, dice el escritor, para que venga a mi primo, a mi vecino, a mi amigo, etc. Y oramos en esa visión. Entonces, Jesús colocó a la iglesia en una cosmovisión de la oración. Por eso es un ejemplo muy claro de cómo podemos desarrollar el reino de los cielos aquí en la tierra, ocupando y haciendo nuestro rol sacerdotal en casa. Entonces, esta cosmovisión lo podemos aplicar también a nuestros hogares, en este tiempo que estamos ahí. Apliquemos esta cosmovisión
juntar a nuestros hijos, juntar a la esposa, a aquellos que son parte de la familia en casa, de poder orar junto a ellos y que venga el reino de los cielos a aquellos que están sin el reino de los cielos aún. Ese es un claro ejemplo de cómo nosotros somos constructores del reino de Dios y al mismo tiempo somos sacerdotes, un medio, un puente. En segundo lugar, como ejemplo, lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Un tremendo caso también que encontramos aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de ser constructor o constructores del reino de los cielos. Aquí está Timoteo. Timoteo es parte del canon bíblico, interesante, porque Dios ocupó en este tema de ese rol sacerdotal a Loida e Eunice. Aquí Timoteo tiene detrás de él a su abuela, a su abuelita, y tiene a su madre. Lo que me llama la atención aquí es que no se menciona al varón de ambas, o el esposo de ambas, o los esposos. Entonces, el rol sacerdotal lo aplicó a Eunice y lo aplicó Loida. Entonces, el rol sacerdotal se puede aplicar también por ambas partes. Y sin embargo, uno se da cuenta que el resultado de que este rol se llevó a cabo por dos damas, dos mujeres, no siendo el hombre, el resultado fue obtener un gran Timoteo, que es parte del canon bíblico. Imagínense ustedes lo que puede hacer el rol sacerdotal. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo encontramos en la Biblia la palabra del Señor, de que esta construcción del reino de los cielos, Dios nos va a usar a nosotros, las personas conversas, para poder formar este reino del Señor. Otro ejemplo que encontramos en ser constructores del reino de los cielos es el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 41. Tenemos otro ejemplo muy importante, muy profundo también, de cómo Dios usó vidas, fuente de bendición para otros. En este relato bíblico de los versículos 43 al 47 tenemos que la iglesia comenzó en los hogares. Los principios cristianos brotaron en los hogares. El rol sacerdotal es ser un puente en los hogares. Ahí comienza todo esto y comenzó de esa manera en la iglesia en Jerusalén, cuando comenzó el pueblo de Dios, la iglesia de hoy. La iglesia comenzó en los hogares. Los principales principios cristianos brotaron en las mismas casas. Y el rol sacerdotal es un puente, como vuelvo a decir. Seamos en cualquier parte, mañana tal vez, una forma, una especie de puente para ser de bendición para otros. Pero mientras tanto, estamos en nuestros hogares, realicemos este rol sacerdotal para la gloria del Señor. Letra C, los que van tomando apuntes también, bueno, me sonará esto, ¿no? La letra C. El rol sacerdotal es parte del trabajo de la misión. El rol sacerdotal es parte del trabajo de la misión. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 22, tenemos esa base bíblica y sacamos de ese texto para poder anunciar este punto, de que el rol sacerdotal es parte del trabajo de la misión. El pasaje encontramos hacer discípulos, crear los espacios para el arrepentimiento, para la conversión y también para el día de mañana el bautismo. Todo esto lo encontramos en ese párrafo bíblico. Crear los espacios para el arrepentimiento, para la conversión y para lo que será mañana el bautismo. Mateo 28, versículos 16 al 22, tenemos esa base bíblica. ¿Qué más encontramos en este texto o en estos versículos?
El hogar es el campo para sembrar y cosechar. El hogar es el campo para poder sembrar y cosechar. En esta mañana es bueno meditar en esto, porque hoy día estamos terminando esta predicación de 4 domingos y que el Señor se glorifique en todo lo que hemos predicado, lo que hemos oído, lo que ustedes han oído en sus corazones, para llevarlo ahí, pongamos en práctica toda esta verdad bíblica. Así, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho con esta porción de la palabra de Dios. Y vamos a mirar el libro Señor, como familia, enséñanos a orar, la página 15, y voy a pedir a nuestra hermana María Cáceres que pueda leer esta porción del material, ¿no? Dice así: una vez que morimos a nosotros mismos, entonces vivimos para amar. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso está en Colosenses 3, 9 al 10. Nuestro nuevo yo es lo que somos en Cristo. A medida que crecemos en Cristo, nos convertimos en las personas que fuimos recreadas para ser sus seguidores. Cristo es amor. Usted puede reescribir la definición de amor en la Biblia al reemplazar la palabra amor con el nombre Jesús. Jesús es paciente, Jesús es amable, Él no tiene envidia, no se jacta, Él no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, Él no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Siempre todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca falla. Eso está en Corintios, 1 Corintios 13, del 4 al 8a. El verdadero amor es el amor incondicional, desinteresado, abnegado. Antes de que pueda ser un comportamiento, el amor debe ser experimentado. El amor tiene que quebrantarnos, capturarnos y empoderarnos antes de que pueda fluir a través de nosotros. Debido a que el verdadero amor existe aparte de usted, usted está liberado de ni siquiera tener que producir amor desde usted mismo para los miembros de su familia. Usted no es la fuente del amor. Usted, sin embargo, es el conducto. Todo lo que ha recibido en Cristo, usted lo puede dar. Muy bien. Una de las palabras muy interesantes de este párrafo de la material de la escuela de oración es que nosotros somos un conducto, una fuente de bendición, un puente. Entonces, cuando hablamos del rol sacerdotal, en otras palabras, estamos hablando de ser un puente, una bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, para aquellos que son nuestro prójimo, nuestros semejantes. Entonces, el rol sacerdotal es eso. Yo te invito, querido hermano, en la fe, que apliquemos este ejercicio espiritual en nuestros hogares. Una vez que ustedes lo comiencen a realizar 1 y 2 veces o 3 veces en la semana, después ya no va a ser difícil poder aplicarlo. Lo otro que ustedes se pueden colocar de acuerdo, el matrimonio, la familia, que durante la semana puedan tener un tiempo como familia de oración. Pueden ser 3 veces las semanas, o si ustedes quieren todos los días, gloria a Dios. Pero la idea es que ustedes puedan aplicar este ejercicio sacerdotal en sus hogares. Como digo, una vez que usted comience,
después no va a ser difícil poder aplicarlo. Y que el tiempo devocional no sea largo o muy largo, sino que sea algo sencillo y corto. Vuelvo a decir, si hay niños en medio de ustedes, que el devocional sea muy cortito, 7, 10 minutos máximo. Si hay adolescentes, pueden ser 15 minutos, tal vez más o menos. Pero si ya son adultos, un poco más de tiempo. Lo cierto es que los hijos vayan viendo en el hogar ese sabor a cristiandad, ese sabor a Dios, ese sabor de ser hermano, de ser familia en Cristo el Señor. Con estas palabras yo les exhorto para que ustedes puedan realizar el rol sacerdotal en sus hogares. No le tenga miedo. El rol sacerdotal no es para tener miedo. Por el contrario, vamos a hacer una bendición, un puente para que nuestra familia sea muy bendecida. Dios nos bendiga. Voy a tener un tiempo de oración. Señor, gracias porque hemos terminado durante todo este mes esta temática del rol sacerdotal. Te pido bendiciones para todos los hermanos, hermanas, los jóvenes y también a los pequeños hijos, que tu bendición sea enorme y grande para cada uno de ellos. Mi gran deseo, Padre Celestial, es que esta función, este ejercicio espiritual se pueda realizar en sus hogares, en los hogares de ellos. Anímalos, Dios eterno, que el Espíritu Santo haga esa obra de animar y tomar una decisión hoy y para siempre. Gracias por esta palabra que tú nos diste durante todo este mes de julio. Ayúdanos para poder enfrentar con otra temática también de mucha bendición para el mes de agosto y para realizarla y aplicarla en nuestros hogares. Bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.